Ok, vamos a iniciar con el tema de análisis de variancia o ANOVA, que es la abreviación de las siglas en inglés. Lo que vamos a ver es cómo se origina el término del análisis de variancia, algunos conceptos básicos, cuáles son las fuentes de variación que consideramos, los supuestos que se toman en cuenta antes de realizar la técnica de análisis de variancia, cómo se hace el planteamiento de las hipótesis y la diferencia entre los pares de medias en diseños balanceados y no balanceados. Como objetivos de aprendizaje, se pretende que el estudiante pueda plantear y definir hipótesis para probar más de 2 promedios y que el estudiante pueda determinar entre cuáles promedios se encuentran las diferencias significativas. Entonces vamos a iniciar con un poquitito de historia del origen del término del análisis de variancia, que es en la agricultura, donde el término tratamiento se utiliza para verificar el rendimiento promedio de los cultivos con diferentes semillas, fertilizantes o plaguicidas. En el caso de nosotros, el tratamiento puede hacer referencia, por ejemplo, al tipo de publicidad, al canal que se utiliza y la variable respuesta, el promedio de las compras. Entonces, la técnica de análisis de variancia la vamos a utilizar para verificar si 2 o más poblaciones tienen diferentes promedios, ¿verdad? En este caso lo que vamos a hacer es un examen de las variancias muestrales. Entonces, vamos a extender la técnica de prueba de hipótesis para 2 promedios, ¿verdad? Que vimos Z y T. Y aquí vamos a utilizar otro estadístico, F, ¿verdad? Para poder determinar si más de 2 promedios son diferentes. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice que el director de una empresa desea determinar si 3 programas de capacitación tienen efectos diferentes en los niveles de productividad. Se seleccionan al azar 14 empleados a los cuales se les aplica un examen al terminar la capacitación. Se desea determinar si existen diferencias significativas en las calificaciones promedio según el tipo de capacitación recibida. Entonces vamos a ir definiendo algunos conceptos básicos aquí de la práctica del análisis de variancia. Entonces, el primero sería la unidad experimental, que es la unidad donde se realizan las mediciones. En este ejemplo, serían los empleados, cada uno de los empleados que recibe el curso. Luego tenemos el factor, que es la variable que determina el impacto en las unidades experimentales. En este caso sería la capacitación. Y el tratamiento, que son los niveles del factor. En este caso, que son los 3 niveles de capacitación diferentes. Además, la forma en la cual se seleccionan los tratamientos me permite definir si es un modelo de efectos fijos o de efectos aleatorios. El modelo de efectos fijos es cuando los tratamientos se seleccionan antes de realizar el estudio. Y el modelo de efectos aleatorios es cuando los tratamientos se seleccionan aleatoriamente. Se asignan aleatoriamente a cada una de las unidades experimentales. En el caso de nosotros vamos a estudiar el modelo de efectos fijos. Hay 3 supuestos o 3 condiciones que se deben cumplir antes de aplicar la técnica de análisis de variancia. Primero es que todas las poblaciones siguen una distribución normal. El segundo supuesto es que todas las poblaciones tienen la misma variancia. Y el tercero es que las muestras son seleccionadas en forma independiente. Entonces, uno verifica los supuestos antes de aplicar la técnica de análisis de variancia. Aquí a nivel de teoría, por lo menos que ustedes conozcan que se deben verificar esas 3 cosas, ¿verdad? Que las poblaciones sigan una distribución normal, que tengan la misma variancia y que sean seleccionadas en forma independiente. Ok, entonces las unidades experimentales se asignan aleatoriamente a los diferentes niveles de un solo factor. Recuerden que los tratamientos son los niveles del factor, ¿verdad? En este caso teníamos 3 capacitaciones. El factor es la capacitación. Ahí lo que vamos a hacer es comparar la variación que existe en cada una de las poblaciones definidas por los 3 tratamientos. Entonces vamos a comparar la variación que existe entre las muestras, que es debido a los tratamientos, ¿verdad? Los datos están organizados en 3 categorías, 3 capacitaciones.
Luego vamos a ver la variación que existe dentro de los tratamientos. Y después la suma de esas dos fuentes de variación entre las muestras y dentro de las muestras sería la variación total. Entonces tenemos tres fuentes de variación. Una, la fuente de variación producida por los tratamientos, otra, la fuente de variación producida por el error, y otra que es la fuente de variación total, que es la suma de las dos anteriores. Vamos a calcular la razón F. Eso lo vamos a hacer por medio de la variación entre las muestras o entre los tratamientos, y eso lo dividimos con la variación dentro de las muestras por la variación del error. F se debe al biólogo y estadístico Ronald Fisher, ¿verdad? Matemático británico también, padre de la estadística moderna y del diseño experimental. Trabajó en una estación agrícola experimental donde desarrolló el análisis de variancia para analizar los diferentes datos de los cultivos y contribuyó a clarificar las funciones que desempeñan la mutación y la selección natural en la genética. Ok, entonces retomando el ejercicio que teníamos, el ejemplo 1, donde vimos algunos conceptos. Vuelvo a leerlo. El director de una empresa desea determinar si 3 programas de capacitación tienen efectos diferentes en los niveles de productividad. Se seleccionan al azar 14 empleados a los cuales se les aplica un examen al terminar la capacitación y los resultados se muestran a continuación. Con un 5% de significancia se puede decir que al menos una de las calificaciones promedio es diferente según el tipo de capacitación recibida. Entonces, aquí tenemos los datos, ¿verdad? Son 3 tipos de capacitación: autodidacta, por computadora y por medio de un supervisor. Entonces, la persona 1 sacó un 85, la persona 2 un 72, la persona 3 un 83, la persona 4 un 80. Y ahí tenemos un promedio general, ¿verdad? De la capacitación utilizando este método autodidacta. Entonces, hay una fuente de variación que se produce por utilizar este método con respecto al siguiente método que sería por computadora, ¿verdad? Aquí ven que las calificaciones son 80, 84, 81, 78 y 82. Ahí tenemos una calificación promedio también para este otro tipo de capacitación. Y el tercer método o el tipo de capacitación por medio de un supervisor, 82, 80, 85, 90 y 88. Ok, entonces aquí están las 14 personas seleccionadas. Aquí están los promedios calculados para cada uno de los tipos de capacitación. Y lo que vamos a hacer es determinar si por lo menos una de estas calificaciones o por lo menos un par, ¿verdad? Comparando un método con el otro, por lo menos una es diferente, ¿verdad? Entonces 80 con 81, 80 con 85, 81 con 85. Al final de cuentas, eso es lo que vamos a hacer, esas comparaciones múltiples para determinar si la diferencia entre una calificación promedio y otra es estadísticamente significativa, ¿verdad? Por ejemplo, de 80 a 81, vean que la calificación es un punto nada más, ¿verdad? En el promedio. De 81 a 85, ¿verdad? Apenas 4. Y de 80 a 85, ahí sí hay 5 puntos. Pero entonces lo que vamos a determinar es eso. Si existe alguna diferencia significativa en las calificaciones promedios según el método que estamos utilizando o el tipo de capacitación. Entonces, la fuente de variación que se produce por los tratamientos es porque, bueno, aquí hay un método, ¿verdad? Autodidacta, y aquí hay otro método. Entonces, esta es la fuente de variación que vamos a medir entre los tratamientos, entre un método y otro. Pero también hay una fuente de variación dentro de cada tratamiento, ¿verdad? Porque esta persona se sacó un 85 y esta un 72, o esta un 83, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay diferencias en las calificaciones? Bueno, ahí influyen un montón de factores, ¿verdad? La destreza de la persona, los conocimientos que tenga, la motivación, el estudio, las preocupaciones, etcétera. Hay un montón de factores o elementos que no podemos controlar, que esa es la fuente de variación del error, la fuente de variación que se produce dentro de cada uno de los tratamientos. Ok, hay un promedio general ahí de las calificaciones. Entonces, vamos con los primeros pasos, ¿verdad? Recuerden que son 5 pasos para la prueba de hipótesis.
El paso 1, definir la variable respuesta. En este caso es la calificación promedio a la cual vamos a determinar si hay diferencias significativas. Luego tenemos los tratamientos. En este caso son los 3 tipos o los 3 métodos de capacitación utilizados. Es como el paso 0, donde están los datos y donde determinamos estas dos cosas que son importantes, la variable respuesta y el tratamiento. Paso 1, planteamos las hipótesis. Recuerden que tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula planteamos que el promedio de la calificación es igual en el método autodidacta con respecto al método por computadora o con supervisor. Los 3 promedios de calificaciones son iguales según cada uno de los métodos de capacitación. Y en la alternativa vamos a plantear que por lo menos una calificación promedio es diferente según el método de capacitación. Entonces vean lo importante que es definir la variable respuesta y el tratamiento, porque desde el paso 1 necesitamos plantear la hipótesis alternativa con estos dos elementos que hemos identificado aquí. O sea, al menos una calificación promedio es diferente según el método de capacitación. El nivel de significancia nos lo dan, ¿verdad? Puede ser que con una salida de Excel no nos den el nivel de significancia y uno tenga que establecerlo a partir de la probabilidad, como ya ustedes saben hacerlo, con el método probabilístico. El estadístico que vamos a trabajar es F, que es la razón de las variancias entre y dentro. Para eso vamos a utilizar las fórmulas de cálculo que están en la página 17, el librito de fórmulas. Entonces vamos a hacer los cálculos para obtener estos valores, la suma de cuadrados de tratamiento, la suma del cuadrado del error, los grados de libertad, los cuadrados medios y después obtener el valor de la F. Ustedes tienen ahí en la página 17 también un cuadrito con las fórmulas detalladas. Arriba dice gran media de todas las observaciones. Y después tenemos la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error. Esto del lado izquierdo. Del lado derecho también tenemos algunas indicaciones. La I, que va de 1 hasta F, hace referencia a las filas. La J, de 1 hasta C, hace referencia al número de columnas. X, U y J, cada una de las observaciones o celdas. Este promedio con dos rayitas arriba es el gran promedio de todos los valores, ¿verdad? De cada uno de los datos ubicados en filas y columnas entre el total de datos. Y la suma de cuadrados de tratamientos y del error. Entonces, vamos con la primera formulita. Suma de cuadrados de tratamientos para ir llenando la tabla de análisis de varianza. Dice que la sumatoria desde J igual 1, ¿verdad? Es decir, desde la primera columna hasta C, hasta la última columna, de las filas, la cantidad de filas que hayan en la columna 1, eso lo multiplico por el promedio de la columna, ¿verdad? J hace referencia a la columna o al tratamiento, los tratamientos se ubican en las columnas, menos el promedio general. ¿Ok? Vean que ahí también dice F sub J, observaciones de las filas en cada tratamiento. Entonces, vamos con la primera. La primera sería 4, ¿verdad? Que son los datos. No sé si voy a mostrarles los datos otra vez. Si pueden abrir la presentación o si pueden tomarle una foto o tener esos datos como a la mano para que me ayuden con los cálculos. Listo. Vamos entonces con el primero. Vean que aquí hay 4 filas, aquí hay 5 filas y aquí hay 5 filas. Y estos son los promedios que ocupamos. 80, 81, 85 y el promedio total. Entonces vamos con la primera. Si me ayudan con el cálculo. Ok, entonces la suma de cuadrados de tratamiento, 65.71, ¿verdad? Luego tenemos la suma de cuadrados del error, que dice que la sumatoria desde I igual 1, ¿verdad? Desde la primera
fila hasta la última, hasta F, y la sumatoria de J igual 1 desde la primera columna hasta la última, hasta C, de cada una de las observaciones menos el promedio de J, es decir, el promedio de la columna J, de la columna 1, de la columna 2, de la columna 3 en este caso. Ok, entonces ahí lo que tenemos que hacer es cada uno de los datos que estaban proyectados en el cuadrito del primer valor menos el promedio de ese tratamiento, ¿verdad? El tratamiento 1. Segundo valor menos el promedio del tratamiento, tercer valor, cuarto valor, ¿verdad? Aquí cambia el promedio, ¿verdad? Entonces el otro valor está arribita, 80 menos 81 y así vamos sumando cada uno de los valores, ¿verdad? Las diferencias al cuadrado y sumamos. Profe. Sí. Profe, me dio 186. Igual, ok, excelente. Entonces, ya tenemos ahí el resultado, ¿verdad? De la suma de cuadrados de tratamientos y la suma de cuadrados del error. Entonces, ahora sí, ahí podemos obtener la suma de cuadrados total, que sería la suma de cuadrados de tratamientos más la suma de cuadrados del error. ¿Verdad? Igual ahí hay una fórmula de la suma de cuadrados total, que también pueden hacer cada una de las observaciones menos el promedio general. Eso está en la página 17. También si lo quisieran hacer uno por uno, ¿verdad? Pero es más fácil sumar la de tratamientos más la del error y esa nos da la total. Entonces vamos a llenar aquí esta tablita. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? La tabla. Sí, profe. Ok, entonces me van ayudando con las sumas. La de tratamientos, ¿verdad? Que es entre los grupos, 65-71, más la de dentro de los grupos, la fuente de variación dentro de los grupos, que es la fuente de variación del error, 186, ¿cuánto da la suma de esas dos? 251,71. Ok, ahora vamos con los grados de libertad. Dice que los grados de libertad de los tratamientos son C menos 1. Es decir, las columnas menos 1. ¿Cuántas columnas habían? 3. Ajá, 3 menos 1. 2. 2 grados de libertad para los tratamientos. Luego el total de datos eran 14 empleados, ¿verdad? El tamaño Sí. de la muestra, N, 14 menos 1. 3. 13. Y eso lo podemos sacar por diferencia, ¿verdad? 13 menos 2. 11. 11. O con la fórmula que dice ahí, que sería 14 menos 3, ¿verdad? 14 es el total de datos, N, y 3 son las columnas. Ahora vamos con los cuadrados medios o el promedio de los cuadrados, que es la suma de cuadrados de los tratamientos dividido entre los grados de libertad. Entonces el primer cuadrado medio de tratamiento sería 65.71 entre 2. 32,855. 32,855. Ajá, y 186 entre 11. 16,90. Ok, y la F lo que hace es la división de los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error. Compara esas dos fuentes de variación. Este dividido entre este. 32.855 entre 16.9. 1.94. Ok, ese es el valor de la F calculada. Entonces, recuerden que teníamos varios métodos para tomar la decisión.
Aquí vamos a usar el método estadístico o el método probabilístico. Utilizando el método estadístico, comparamos el estadístico calculado con el valor de la tabla. Para ubicar el valor de la tabla, entonces nos pasamos al librito de fórmulas, a la página 67. Ahí empiezan los valores de la distribución de la F. Entonces necesitamos, para ubicar el valor de la F, necesitamos el alfa, la confianza o la significancia, ¿verdad? Vean que dice F 0.95 / 0.05. Bueno, en la página 67 empieza con 0.90 y alfa 10. Los grados de libertad del numerador están arriba, ¿verdad? Empiezan 1, 2, 3, 4 hasta 10. Si pasan la página, continúan los grados de libertad 12, 13, 12, 15, 20, 24, etcétera, hasta infinito. En la página 68. En la página 69, que es lo que está ahí proyectado, están los grados de libertad del numerador arriba, los grados de libertad del denominador abajo y el nivel de significancia arriba, ¿verdad? 0.95, confianza, alfa 0.05. La página que sigue, la página 70, continúan los grados de libertad del numerador, 12, 15, 20, etc. Los del denominador sí están todos ubicados hasta infinito en las filas. Y en la página 71 y página 72 está la F con un 1% de significancia. Entonces, de la página 67 hasta la 72 está la distribución de la F, ¿verdad? La página 67 y 68, 10% de significancia. 69 y 70, 5% de significancia. Y 71 y 72, 1% de significancia. En el ejemplo que estamos trabajando, la significancia era de 5%. La distribución de la F, si ustedes ven el dibujito arriba, en la página 67, que dice tabla 8, valores críticos de la distribución F. Ya, voy a proyectarlo para ubicarnos ahí con eso. Ahí están viendo las tablas. Tabla 8, valores críticos de la distribución F. El no comer provoca. Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Ahí vean que tienen la distribución de la F dibujada. Como estamos haciendo sumas de diferencias que están al cuadrado, nunca vamos a tener valores negativos. A diferencia de la Z y la T, que era una distribución simétrica, esta distribución F es una distribución asimétrica positiva. Solo tenemos valores positivos. Vean la curva. Entonces siempre vamos a ubicar alfa, ¿verdad? Aquí no existe el concepto de alfa medios, aquí trabajamos siempre alfa, y la distribución es asimétrica positiva, porque la fórmula trabajamos solamente valores positivos, solamente diferencias al cuadrado. Entonces, nos ubicamos en la página 67, 68, 69, ¿verdad? Con un nivel de significancia de un 5%, y ubicamos los valores según sean los grados de libertad del numerador y del denominador. Ahí en el librito de fórmulas, en la página 17, donde estaban las fórmulas del análisis de variancia, dice valor tabular de la F, es decir, valor de la tabla de la F. Y entre paréntesis dice C-1, ¿verdad? Vean que C-1 son los grados de libertad de los tratamientos, coma, N-C, es decir, los grados de libertad del error, que ya los tenemos calculados en la tablita, ¿verdad? En los grados de libertad de los tratamientos son 2 y los grados de libertad del error son 11. Entonces, los de tratamientos van en el numerador y los 11 van en el denominador. Buscamos el valor de la F con 2 grados de libertad en el numerador, 11 en el denominador. ¿Cuál es ese valor? $3,98. Ok, entonces,
comparamos el valor calculado con el valor de la tabla, ¿verdad? Entonces aquí teníamos 1.94 y el de la tabla nos da 3.98. ¿Qué decisión tomamos? ¿Rechazamos o no rechazamos? ¿Es mayor el calculado o es menor el calculado con respecto al de la tabla? Este es el calculado, ¿verdad? Este es el FC y este es el FT. Vean que aquí no comparamos en valor absoluto porque es positiva, la distribución es asimétrica positiva. Es mayor el de la tabla, entonces no rechazo. Ajá. Muy bien, entonces no rechazo. Esa sería la decisión y la conclusión. Teníamos las hipótesis. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profe. Ah, ok. Gracias. Concluimos siempre con la hipótesis alternativa, ¿verdad? La que rechazamos o no rechazamos es la nula, dijimos. No rechazamos, esa es la decisión. ¿Cuál sería la conclusión? Pedro anda por ahí. Ah, bueno, perdón. Con un 5% de significancia. Sí. ¿Quién iba a hablar? De aquí está en la presentación, la solución, profe. Que con 5% de significancia no hay evidencia para decir que al menos una calificación promedio es diferente según el programa de capacitación a nivel poblacional. Ok. Sí, ahí tenemos ya la tabla completa del análisis de variancia. Profe, ¿cómo lo hago en Excel con los datos? Ajá, ahí tenemos la salida de Excel, ¿verdad? La solución que Excel nos da como este resumen de la cantidad de datos, ¿verdad? Las filas en cada uno de los tratamientos, las sumas, los promedios y las variancias. Al final de cuentas yo estoy comparando estos promedios, 80, 81, 85. ¿Qué es lo que puedo concluir? Bueno, que no hay evidencia para decir que al menos uno es diferente. Ya yo sé que son diferentes, ¿verdad? 80 es diferente a 81 y es diferente a 85. Pero esa diferencia no es estadísticamente significativa. No sé si hasta aquí estamos claros con el ejercicio. Profe, y una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo fue que sacó pregunta. el valor calculado? El valor calculado de la F. Ese lo hicimos con la división Ajá. de los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error. Dividimos 32.855 entre 16.90. Y así obtuvimos el valor calculado. Recuerden que todas las formulitas están en la página 17. Lo que estoy haciendo es nada más aplicar las fórmulas. Sí, ¿le queda claro? Sí, profe, gracias. Okay. ¿Y quién más iba a consultar? Perfecto, Liz. Y Profe, entonces siempre vamos a tener de significancia 1, 5 y 10. Exacto, esos son los 3 niveles de significancia que vamos a manejar. Pero si ustedes ven, bueno, aquí nosotros lo hicimos el método, digamos, a mano, que comparamos el método estadístico, el estadístico calculado con el estadístico de la tabla. Pero si ustedes ven en la salida de Excel, además de la F, nos da el valor de la probabilidad, el valor de P o el p-value, ¿verdad? Que salía ahí en los casos o en el examen. Entonces, ese valor de P es la probabilidad asociada al estadístico calculado. Recuerden que en Excel podemos obtener este valor, ¿verdad? Entonces, aquí nos da una probabilidad bastante alta, 0.1894, ¿verdad? Eso es mayor que incluso que un 10%. Si quisiéramos rechazar, no podemos. No podemos rechazar ni a un 5, ni a un 10, ni a un 1%. Profe, Recuerden que la prueba que estamos haciendo, o el enunciado nos decía 5% de significancia. Pero si yo quiero aumentar el nivel de significancia para poder rechazar, no puedo, ¿verdad? Puedo subirlo a 10, pero aquí vean que la probabilidad es mayor que 10.
Entonces no rechazo. O sea, estas diferencias no son estadísticamente significativas. Creo que estaba otra compañera que no ha terminado de hacer la consulta. Alguien más que estaba por ahí que iba a hacer una consulta y si no, el compañero. No sé si le queda claro Sí, profe, gracias. Sí, con mucho gusto. Ajá, ¿quién más? Yo era, profe, para sacarlo así, esa cosa de la computadora es donde dice análisis de varianza es un factor. Sí, sí, ya vamos a hacerlo en Excel. Bueno, quería como hacer otro ejercicio más y tal vez hacer el laboratorio de Excel el jueves o no sé si quieren que lo hagamos de una vez, porque necesitamos copiar los datos y todo eso. Entonces, para armar el archivo y subirles el archivo para tener varios ejercicios para hacerlos con Ok. Excel. Ujú, No, mejor el jueves, profe. ujú. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, y entonces el valor probabilístico solo se va a poder sacar con Excel, con Sí. esta tabla, no. No, Ok. con las tablas no. Con las tablas sería el método estadístico y con Excel el probabilístico. Ok, gracias. Ujú. Ok, veamos otro ejercicio. Dice el ejemplo 2, se seleccionan aleatoriamente 13 funcionarios de 3 entidades para comparar si existen diferencias significativas en la edad promedio. Entonces tenemos 3 entidades, ¿verdad? Gobierno central, entidades autónomas, empresas privadas y la cantidad de personas que se entrevistaron en cada una, ¿verdad? En total 13 funcionarios. Vean que los promedios de las edades del gobierno central andan alrededor de 42 años, 42.5, en entidades autónomas 30.25 y en empresas privadas 23. Entonces, a diferencia del ejercicio que acabamos de hacer, que eran 80, 81, 85, más o menos los promedios, según el método de capacitación que utilizaron, promedio de las calificaciones, ¿a ustedes les parece que debería dar significativa o no significativa? ¿Cómo ven esos promedios a nivel muestral, verdad? ¿Qué tan diferentes son esos promedios con respecto al ejercicio anterior, que no nos dio de diferencias significativas? Bastante. Sí, ¿verdad? Aquí sí hay como diferencias más marcadas, ¿verdad? Como que están más mayorcillos los del gobierno central, luego los más jóvenes, los de empresas privadas. Ok, entonces, igual aquí es el planteamiento de las hipótesis. No sé si quieren hacer el planteamiento ustedes ahí en unos minutitos para que lo hagan el ejercicio o nada más lo vemos en una presentación y les quedan los ejercicios del manual de prácticas. A ver, ¿verdad? Vemos la solución. Ustedes ya la tienen ahí. Ok, entonces sería, bueno, aquí me brinqué el paso 0, ¿verdad? ¿Cuál es la variable respuesta? La promedio. La edad, ajá, la edad promedio es la variable respuesta y los tratamientos. Cada entidad, no. Sí, cada una de las entidades, ¿verdad? Gobierno central, entidades autónomas y empresas privadas. Excelente. Ok, ese es el paso 0. Siempre es importante identificar la variable respuesta y los tratamientos. Luego tenemos el paso 1, que es el planteamiento de las hipótesis. En la hipótesis nula siempre vamos a indicar igualdad entre los promedios, ¿verdad? Gobierno central, entidades autónomas y empresas privadas. Los 3 promedios son iguales a nivel poblacional. Y en la alternativa que al menos una edad promedio es diferente según la institución donde trabaja. Ahí también trabajamos con un 5% de significancia y hacemos el cálculo de la F. Con Excel, la F calculada da 9.8 y la probabilidad da 0.0044. Hasta aquí, bueno, no sé si quieren buscar el estadístico de la tabla, ahí lo buscarían, vean que ahí tienen los grados de libertad, en el cuadrito de este resumen, 2 grados de libertad en el numerador, 10 en el denominador, ¿verdad? Tratamientos y error. En Excel sale así, entre grupos y dentro de grupos.
Entonces, 2 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador. Si lo buscan en las tablas, ¿cuánto les da el F de la tabla? 4,10. 4,10. Ajá, que es este valor crítico que está aquí. Este es el valor de la tabla, ¿verdad? 4,10 con 5% de significancia. Si cambian la significancia, tienen que tener cuidado con la salida de Excel, cambiar también la significancia si van a utilizar ese método. Si no, podemos utilizar el método probabilístico, que siempre comparamos la probabilidad con el nivel de significancia. Entonces, 0.0044, eso lo comparamos con 5%. ¿Esa probabilidad es menor o mayor? Menor. Menor, 0.0044 es menor que 0.05, ¿verdad? Que un 5% de significancia. Entonces, ¿cuál sería la decisión que tomamos? ¿Rechazamos o no rechazamos? Rechazamos. Ujú. Se rechaza la hipótesis nula o la alternativa. Nula. Nula, ¿sí? Tomamos la decisión siempre con la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Igual, si comparamos el F calculado con el F de la tabla, es mayor el calculado que el de la tabla, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. ¿Podemos rechazar con un nivel de significancia menor? Esa probabilidad que tenemos ahí. Podemos bajar el error, podemos bajar el nivel de significancia. Sí. ¿A cuánto? A 1. Sí, muy bien. Podemos bajar el nivel de significancia, entonces podemos rechazar incluso al 1%. Entonces la decisión sería rechazar, ¿verdad? Vean que es significativo al 5%, pero además es significativo al 1%, ¿verdad? Yo puedo bajar ahí el nivel de significancia. Y la conclusión en términos del problema, ¿verdad? Con un 5% de significancia, incluso con un 1, hay evidencia para decir que al menos una edad promedio es diferente según la entidad donde trabaja. Profe, una pregunta. ¿Uno cómo hace para hacer la tabla en Excel? ¿Qué fórmula tiene que poner? Ajá, bueno, si quieren entonces hacemos Excel y no avanzamos más con la materia para que vean cómo hacerlo en Excel y el jueves sigo avanzando. ¿Les parece? Todos tienen Excel a la mano. Porque Sí, profe, mejor. Ok, sí, porque lo que iba a hacer era grabación. Ok, los datos están ubicados en columnas. Cada una de las columnas son los tratamientos. Así tienen que estar ubicados para poder hacer la técnica de análisis de variancia. Y arriba en el menú, en datos, le damos analizar datos, análisis de datos. Y ahí buscan la opción que dice análisis de variancia de un factor. Ahí le damos a aceptar. Rango de entrada, marcamos los datos. En este caso yo tengo los nombres de las variables ubicadas en la primera fila. Entonces puse rótulos en la primera fila. Y le pueden poner rango de salida si lo quieren ahí mismo, el análisis, o en una hoja nueva. Entonces le damos a aceptar. Ah, perdón, vean que aquí el alfa dice 0.05. Si van a trabajar al 1% o al 10%, tienen que cambiar aquí el alfa. Si van a trabajar con el método estadístico, porque Excel les da de una vez el valor de la tabla. Si van a trabajar el método probabilístico, no importa el alfa. Ustedes definen el alfa según la probabilidad. Y esa es la salida de Excel, que es lo que tenían ahí ubicado en la presentación, ¿verdad? Lo que calculamos ahora a mano. Grados de libertad, los cuadrados medios, el valor de la F, la probabilidad. Y con esa F rechazamos si es por estadístico y con el valor de probabilidad es probable.
Si en este caso no se rechaza, que fue la decisión que tomamos, porque la F calculado es menor que la F de la tabla. Y si usamos el probabilístico, es mayor la probabilidad que el alfa. Entonces, en este caso, no rechazamos. Ese aquí es ese ahí es el F calculado, profe. Sí, ¿Y dónde está el de la tabla? aquí el valor crítico para F es el de la tabla. Ese es el de la tabla. Ok. Ajá, con 5% de significancia. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe. Ok, entonces igual en datos, análisis de varianza de un factor. Ahí escogemos los datos, rótulos en la primera fila, en una hoja nueva. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos los resultados. 42, 31 y 24 son las edades promedios en cada uno de los grupos o tratamientos. El F calculado da 17.01 y la probabilidad da 0.000387. Entonces, con esa probabilidad, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos? ¿No rechazamos? Rechazamos Ajá, ¿con qué nivel de significancia? el 0,05. Ah, y lo podemos bajar un poco más. Sí, ¿Cuánto? a 0,1. 0,01, ¿verdad? Ajá. 1%. ¿Y cuál sería la conclusión? Con un 5% de significancia hay evidencia para decir que al menos una edad promedio es diferente según las entidades. Sí, según el tipo de entidad a nivel poblacional. Muy bien.